Hola a todos, mi nombre es Juliana y con mi compañera Florencia somos residentes de primer año del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía. Hoy les vamos a presentar este ateneo en el cual vamos a hablar de marcadores de perfusión tisular en shock séptico. Para comenzar, introduciremos el tema con un breve caso clínico. El día 29 del 7 ingresa por la guardia un paciente de sexo masculino de 83 años de edad, en mal estado general, con aspecto caquéctico, caracterizado por desnutrición severa y pérdida de masa muscular, vigil, desorientado y en estado de deshidratación severa. Los signos vitales denotan un paciente hipotenso e hipotérmico. En este contexto, los médicos de la guardia deciden realizar una tomografía de tórax y enviar una muestra de sangre al laboratorio de urgencias para el análisis de gases en sangre y del estado ácido-base. Para repasar, recordemos rápidamente cuáles son las condiciones preanalíticas para el análisis del estado ácido-base. En primer lugar, la muestra ideal es la de sangre arterial. Si bien la punción venosa suele ser más sencilla y menos invasiva, esta muestra no es adecuada para hacer la valoración de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, pero sí es posible jerarquizar cambios en la concentración de bicarbonato en pacientes con patologías que generan alteraciones metabólicas del estado ácido-base, como aquellos pacientes con cetoacidosis diabética o insuficiencia renal. En lo que respecta a la toma de muestra, lo ideal es utilizar jeringas con heparina de litio liofilizada balanceada con calcio como anticoagulante, especialmente para evitar los efectos de la dilución por el uso de heparina de sodio en solución acuosa. Frente a un exceso de heparina de sodio líquida, podemos obtener alteraciones en el pH, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, la concentración de sodio y la concentración de calcio iónico. En el caso de no contar con este tipo de jeringas, una buena estrategia para detectar el exceso de heparina es evaluar el valor de calcio iónico. Recordemos que el calcio puede unirse a la heparina y que frente a un exceso de este anticoagulante observaremos valores de calcio iónico francamente disminuidos. Además es fundamental asegurarnos de recibir la muestra en condiciones de anaerobiosis, procesarla lo antes posible o mantenerla a 4 grados y homogeneizarla bien antes de hacerlo. También debemos tener en cuenta que uno de los errores más frecuentes es la eliminación inadecuada de las soluciones de lavado de la vía, pudiendo dar resultados erróneos por contaminación. El procesamiento de la muestra arrojó los siguientes resultados, donde llaman la atención la marcada disminución del pH y de la concentración de bicarbonato, que evidencian una acidosis metabólica. Además de esto, el paciente presentaba un ionograma normal. En estas condiciones, el paciente fue derivado al servicio de clínica médica para control evolutivo. Al día 30, el paciente evoluciona hemodinámicamente estable, hipotérmico, anúrico y con requerimientos de oxígeno. En la tomografía de tórax se observa una imagen de consolidación pulmonar con broncograma aéreo compatible con neumonía de probable causa bacteriana. En estas condiciones se inicia un tratamiento empírico con ceftriaxona y metronidazol y se envían cultivos al laboratorio de bacteriología. Además, se envían nuevas muestras al laboratorio de urgencias, al cual se solicitan hemograma completo, ionograma, hepatograma y albúmina, en los cuales se evidencia plaquetopenia y alteración de la función renal y hepática. Con estos resultados podemos decir que el paciente se encuentra en estado séptico. Además, se envían gases arteriales y venosos, cuyos resultados se muestran en esta diapositiva. En ellos podemos ver cómo empeora la acidosis del paciente, alcanzando un valor crítico de pH. Como habíamos definido anteriormente, estamos en presencia de una acidosis metabólica. Con respecto a la muestra venosa, sabemos que fue obtenida a través de un catéter venoso central y destacamos la disminución de la saturación de oxígeno, la cual vamos a discutir más adelante. Para repasar y comprender el origen de la acidosis metabólica de nuestro paciente, recordemos que las acidosis metabólicas pueden ser clasificadas en función del anión GAP, que da idea de la presencia en plasma de aniones no medibles y que se calcula como la diferencia entre el principal catión plasmático, el sodio, y los dos principales aniones plasmáticos, que son el bicarbonato y el cloro. A partir de esto vamos a decir que existen dos tipos de acidosis metabólicas, aquellas que cursan con el anión GAP aumentado y aquellas que lo hacen con anión GAP normal.
Dentro de las acidosis metabólicas con anión GAP aumentado encontramos la cetoacidosis diabética, donde el anión no medible está representado por los cuerpos cetónicos, y la acidosis láctica, donde el anión no medible es el lactato. Por otra parte, las acidosis metabólicas que cursan con anión GAP normal pueden aparecer en respuesta a pérdidas renales o intestinales de bicarbonato, pudiendo estas ser originadas por múltiples causas que no son tema de este atenido. En nuestro caso, si calculamos el anión GAP como acabamos de definirlo, obtenemos un valor de 19,6. Pero además, debemos tener en cuenta que el paciente se encontraba caquéctico y que tenía una concentración de albúmina plasmática de 1 miligramo por decilitro. En estos casos, el valor del anión GAP debe ser corregido por el valor de albúmina del paciente, como se muestra en esta diapositiva. Al hacer esta corrección, observamos un valor aún mayor. Por lo tanto, estamos en presencia de una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Al revisar el valor de lactato que presentaba el paciente, vemos que es de 7 milimoles por litro, con lo cual podemos decir que estamos en presencia de una acidosis láctica. En resumen, y con todos los datos hasta aquí presentados, vamos a decir que estamos en presencia de un paciente hipotenso, con disfunción orgánica con diagnóstico de una infección respiratoria y una acidosis láctica que nos llevan a pensar que este paciente está cursando un shock séptico. Para introducirnos en tema, repasemos algunos conceptos relacionados con sepsis y shock séptico. La tercera definición del Consenso Internacional para Sepsis y Shock Séptico, presentada en el año 2016, define a la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta anómala del huésped a la infección. La disfunción orgánica puede ser evaluada a través del score SOFA, el cual se compone de la suma del puntaje obtenido de la evaluación de 6 sistemas: la ventilación a través de la PAFI, la coagulación en función del recuento de plaquetas, la función hepática a partir de la concentración de bilirrubina, el sistema cardiovascular según la presión arterial media y el requerimiento de agentes vasopresores, el sistema nervioso central a través de la escala de Glasgow y los riñones en función de la concentración de creatinina. La disfunción orgánica se define a partir de un cambio en el score SOFA mayor o igual a 2, considerando que un paciente sin ninguna disfunción orgánica previa tendrá un valor basal igual a 0. Para referirnos a algunos datos epidemiológicos al respecto de sepsis y shock séptico, tomamos en consideración el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, donde se destaca que cada año aproximadamente 49 millones de personas sufren un episodio de sepsis. De todas ellas, fallecen unas 11 millones, lo que representa el 20% de las muertes por todas las causas a nivel mundial. Si bien la sepsis puede afectar a cualquier individuo, el 85% de los casos de sepsis y muertes afectan a poblaciones vulnerables, como neonatos, embarazadas y personas que viven en países de bajos y medianos recursos. Pese a ello, resulta muy difícil hacer una valoración real de la enfermedad a nivel mundial, debido a que la mayoría de los estudios publicados sobre sepsis se han llevado a cabo en hospitales y unidades de cuidados intensivos en países de altos recursos, con poca evidencia disponible del resto del mundo. El 41% de todos los casos de sepsis a nivel mundial ocurren en niños menores de 5 años, de los cuales 2,9 millones fallecen. En el informe se indica también que el 49% de los casos de sepsis en las unidades de cuidados intensivos se deben a infecciones contraídas en hospitales o centros de salud, y que el 42% de los pacientes tratados por sepsis fallecerán. La tasa de mortalidad hospitalaria por sepsis se estimó en un 27%. Entre los adultos que sobreviven a la sepsis, 1 de cada 3 muere en un año y 1 de cada 6 experimenta una morbilidad significativa a largo plazo. Por lo tanto, la elevada incidencia, las altas tasas de mortalidad y los grandes costos que implica su atención hospitalaria demuestran que la sepsis representa un problema para la salud pública mundial, y por eso, una mayor concientización en la comunidad sobre sus manifestaciones clínicas, la mejora de las capacidades de detección temprana, así como el manejo apropiado y la notificación oportuna, son los desafíos más importantes en la prevención y el tratamiento de la sepsis. La forma de manifestación más grave de la sepsis es el shock séptico, pero antes de comenzar a hablar del mismo, vamos a definir shock.
El shock se define como un desequilibrio entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno. La llegada del oxígeno a los tejidos depende fundamentalmente de una presión de perfusión suficiente y de una disponibilidad de oxígeno adecuada. Esta última va a estar dada por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, y a su vez este último depende de la concentración de hemoglobina y de la saturación arterial de oxígeno, mientras que el consumo de oxígeno va a estar dado por la diferencia arteriovenosa del contenido de oxígeno y el gasto cardíaco. Las células requieren un balance entre estos factores para mantener su actividad metabólica, y frente a una alteración en cualquiera de estos factores, se pierde el equilibrio y se produce una insuficiencia circulatoria que lleva a una perfusión inadecuada de los órganos y tejidos periféricos. Con respecto a la relación entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno, vamos a decir que en condiciones fisiológicas el consumo de oxígeno es independiente de la disponibilidad, ya que normalmente el aporte de oxígeno a los tejidos supera ampliamente los requerimientos metabólicos. Sin embargo, frente a disminuciones de la disponibilidad, moviéndonos en el gráfico de derecha a izquierda, vemos que el consumo de oxígeno se mantiene constante debido a que los tejidos tienen mecanismos adaptativos que les permiten aumentar la extracción del oxígeno transportado en la sangre. Esto se traduce en leves disminuciones de la saturación venosa de oxígeno. Sin embargo, cuando la caída de la disponibilidad de oxígeno alcanza su punto crítico, el incremento en la extracción de oxígeno no es suficiente y se produce un descenso en la actividad metabólica de los tejidos. En este punto entramos en una zona donde el consumo de oxígeno se hace dependiente de la disponibilidad y el mismo comienza a caer abruptamente, como puede verse en la curva verde. En el intento de compensación hay un mayor aumento en la tasa de extracción de oxígeno sistémico y por ende una disminución marcada de la saturación venosa que vemos en la curva roja. En esta etapa se pone en marcha además el metabolismo anaerobio, lo cual se ve reflejado en un aumento en la concentración de lactato. Con respecto a la clasificación del shock, según su etiología podemos definir 4 tipos. El shock hipovolémico, donde la inadecuada perfusión tisular es el resultado de una pérdida de volumen intravascular cuya principal causa es la hemorragia severa. El shock obstructivo, que es causado por la obstrucción de los grandes vasos, como ocurre en una embolia pulmonar. El shock cardiogénico, que se desencadena por una disminución crítica de la contractilidad cardíaca secundaria a disfunción sistólica o diastólica, y que es causado más comúnmente por el infarto agudo de miocardio, y el shock vasodilatador o distributivo, donde hay una alteración en la distribución del flujo sanguíneo por anomalías en el tono vascular. A su vez, puede subclasificarse en shock séptico, shock anafiláctico y shock neurogénico. Los 3 primeros casos se caracterizan por un bajo gasto cardíaco y una inadecuada disponibilidad de oxígeno. En cambio, el shock distributivo se caracteriza por disminución de la resistencia periférica y alteración en la extracción de oxígeno. El shock séptico es la forma más común de shock entre los pacientes en las unidades de cuidados intensivos y representa el 62% de los casos, seguido por el shock cardiogénico y el shock hipovolémico. Debido a esto, y a que se asocia a un alto porcentaje de mortalidad, es que decidimos centrar nuestro Ateneo en este tipo de shock. Retomando la tercera definición del consenso internacional para sepsis y shock séptico, vamos a definir shock séptico como una subcategoría de la sepsis en la que las anormalidades circulatorias y celulares son lo suficientemente graves como para aumentar significativamente la mortalidad. Además, desde el punto de vista clínico, es posible definir el shock séptico cuando existe un cuadro de sepsis, definido anteriormente como infección, más un score SOFA mayor o igual a 2 como marcador de disfunción orgánica, en presencia de una concentración de lactato mayor o igual a 2 milimoles litro, e hipotensión refractaria a la administración de fluidos que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Como dijimos anteriormente, el shock séptico es la forma de presentación más grave de la sepsis y se produce cuando esta última se asocia a hipotensión e hipoperfusión tisular. El shock vasodilatador, también llamado shock distributivo, se produce por una redistribución del volumen intravascular. La causa es una combinación de 2 factores. Por un lado, la pérdida de la regulación del tono vascular, que lleva a una vasodilatación arterial excesiva y a una disminución de la resistencia periférica total. Y por el otro, una alteración de la permeabilidad vascular que conduce al desplazamiento del volumen intravascular hacia el intersticio. El resultado es una situación de hipotensión
que conduce a una perfusión inadecuada de los tejidos periféricos. Los mecanismos implicados en la hipoperfusión tisular son múltiples y aún no están del todo dilucidados, pero podríamos resumirlos como se muestra en esta diapositiva. Como ya mencionamos, la sepsis se caracteriza por una respuesta anómala del huésped a la infección. En respuesta al microorganismo responsable de la infección, el sistema inmune pone en marcha la producción de citoquinas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1, 2 y 6, que por un lado, como vemos del lado derecho del esquema, van a desencadenar adhesión leucocitaria, agregación plaquetaria y la activación del sistema del complemento y la cascada de coagulación, que llevarán a la formación de trombos en la microcirculación. Esta respuesta inflamatoria produce daño y disfunción endotelial, caracterizada por la pérdida de la función de barrera, que lleva a la extravasación de fluidos hacia el intersticio. Por otro lado, la liberación de citoquinas produce alteraciones en la síntesis de óxido nítrico, que desencadena una respuesta de hiporreactividad vascular caracterizada por vasodilatación excesiva. Esto se traduce en un aumento de la capacitancia venosa y una disminución de la resistencia periférica, que llevan a una disminución del volumen circulante efectivo. Esto, en conjunto con la extravasación de fluidos hacia el intersticio, se traducen en hipovolemia y a su vez en hipotensión e hipoperfusión tisular. A continuación, los dejo con mi compañera. El diagnóstico del shock séptico se basa en parámetros clínicos, hemodinámicos y bioquímicos que evidencien el estado de hipoperfusión. Los pacientes pueden presentar oliguria, alteración del sensorio, cianosis y piel fría, hipotensión arterial, donde en este caso debe tenerse presente que es un signo de baja sensibilidad. Esto quiere decir que la hipotensión muchas veces no se manifiesta o lo hace tardíamente debido a la respuesta hiperadrenérgica del paciente y que generalmente la hipoperfusión tisular precede a la aparición de la hipotensión. Por último, el principal marcador bioquímico de hipoperfusión es la hiperlactatemia. Por lo tanto, el reconocimiento del shock séptico debe basarse no solo en la presencia de hipotensión, sino que también en la identificación de la hipoperfusión tisular y debe realizarse precozmente, ya que cualquier retraso en el tratamiento compromete gravemente el pronóstico de los pacientes. El manejo inicial del shock séptico tiene como principal objetivo restablecer la entrega de oxígeno a los tejidos, para lo cual se recurre a la administración de fluidos, el uso de agentes vasoactivos y al soporte ventilatorio. Estas medidas de reanimación hemodinámica, conocidas como terapia temprana dirigida por metas, deben instaurarse de inmediato. La campaña Sobrevivir a la sepsis recomienda que se instauren dentro de las primeras 6 horas desde el diagnóstico, ya que esto disminuye la morbi-mortalidad y mejora la sobrevida de los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la reanimación hemodinámica? En primer lugar, mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio que asegure la disponibilidad de oxígeno. En segundo lugar, corregir la disoxia tisular detectada por la normalización de los marcadores de perfusión, como la saturación venosa y la concentración de lactato. Prevenir la falla multiorgánica. Y por último, retirar los agentes vasoactivos y lograr la diuresis espontánea o mediante diuréticos. Como dijimos anteriormente, es importante identificar el estado de hipoperfusión y para ello los 3 marcadores bioquímicos de perfusión tisular más utilizados son el lactato, la saturación venosa de oxígeno y la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono, los cuales detallaremos a continuación. El primer marcador de perfusión al cual nos vamos a referir es el lactato, el cual es formado a partir de la reducción del piruvato proveniente de la glucólisis. Su síntesis ocurre en diversos órganos como músculos, piel, cerebro, eritrocitos e intestinos. La reacción está catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa de manera reversible y mantiene una relación normal de lactato-piruvato de 10 a 1. El lactato se metaboliza en hígado y riñón, ya sea para su eliminación por oxidación vía piruvato y ciclo de Krebs o como fuente de glucosa vía la gluconeogénesis. La correlación entre las concentraciones de lactato en sangre arterial y venosa es significativamente cercana, lo que esto nos permite evaluar el lactato en muestras de ambos tipos, siendo normal encontrar valores de lactato entre 1 y 2 milimol por litro. La determinación del lactato en el laboratorio se puede realizar por 2 métodos.
En el método colorimétrico, el lactato de la muestra es oxidado a piruvato y peróxido de hidrógeno por acción de la enzima lactato oxidasa. Luego, el peróxido de hidrógeno es utilizado por la peroxidasa para generar un cromógeno. La intensidad cromática del complejo formado es proporcional a la concentración del lactato en la muestra y se determina midiendo el aumento de la absorbancia a 550 nanómetros. El método amperométrico es el utilizado por los equipos de gases en sangre. El lactato de la muestra es oxidado a piruvato y peróxido de hidrógeno por acción de la enzima lactato oxidasa. Luego, el peróxido de hidrógeno formado se mide por amperometría utilizando un electrodo de pirolucita carbón a 350 milivolts. Retomando lo que ocurre en el shock séptico, tradicionalmente se ha dicho que la hiperlactatemia es resultado de la hipoxia tisular que se produce por la incapacidad de satisfacer la demanda de oxígeno. En condiciones de hipoperfusión tisular, los tejidos metabolizan la glucosa lactato mediante la glucólisis anaerobia. Sin embargo, la formación de lactato durante la sepsis no siempre se relaciona con la hipoxia tisular. En los pacientes con sepsis, la tasa metabólica basal está aumentada, lo cual lleva a un incremento del metabolismo de la glucosa. Cuando esto ocurre, es posible que el flujo glucolítico supere la capacidad de la piruvato deshidrogenasa para transformar el piruvato en acetil-CoA y en consecuencia el piruvato es convertido en lactato por la lactato deshidrogenasa. Además, se vio que el estado séptico lleva a una disminución de la actividad de piruvato deshidrogenasa y otras enzimas del ciclo de Krebs y a la disfunción mitocondrial, lo que aumenta la producción del lactato aún en presencia de oxígeno. Por otro lado, la existencia de disfunción hepática o renal puede afectar la eliminación del lactato, siendo una causa adicional de su aumento no relacionada con la hipoxia tisular. La campaña Sobrevivir a la sepsis y diferentes sociedades científicas indican que una concentración de lactato sérico superior a 4 milimoles por litro es un factor pronóstico independiente y se asocia a mayor mortalidad que valores normales, requiriendo el inicio del tratamiento guiado por objetivos. Debido a las múltiples causas que influyen en la concentración del lactato, se ha debatido si una medición aislada del mismo presenta buena sensibilidad y especificidad como marcador de hipoperfusión, por lo que se comenzó a estudiar la utilidad del clearance de lactato con mediciones seriadas. El clearance de lactato se calcula como se muestra en la diapositiva y se dice que un valor de clearance positivo representa una disminución del lactato plasmático, mientras que un valor negativo un aumento del mismo. En el 2004, Nguyen y colaboradores estudiaron en pacientes con sepsis severa y shock séptico la utilidad clínica del clearance de lactato durante las primeras 6 horas de su atención en el departamento de urgencias como indicador de falla de múltiples órganos y muerte. Los resultados de este estudio mostraron que un clearance de lactato de al menos un 10% en las primeras 6 horas es una variable independiente asociada con una disminución de la tasa de mortalidad. La Conferencia de Consenso Internacional sobre la Monitorización Hemodinámica en el Shock estableció que el lactato es un marcador recomendado para el diagnóstico y la determinación del estadio del shock, que aún considerando sus limitaciones, el lactato es un buen marcador de hipoperfusión tisular en el shock, que la reducción progresiva de su concentración en sangre y la corrección de la acidosis probablemente reflejan la restauración del flujo sanguíneo de los órganos, y que la determinación de lactato y exceso de bases resulta útil en los pacientes con shock séptico. El segundo marcador de perfusión tisular está representado por la saturación venosa de oxígeno, la cual brinda información sobre el estado de oxigenación tisular, ya que representa el equilibrio entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo del mismo. Cuando hablamos de saturación venosa mixta, nos referimos a la saturación medida en una muestra de sangre venosa tomada de la arteria pulmonar a través del catéter de Swan-Ganz. Probablemente sea el mejor indicador de la adecuación del transporte de oxígeno global, ya que representa el contenido venoso de oxígeno de todo el cuerpo. En cambio, la saturación venosa central se obtiene de un catéter central ubicado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha y solo refleja el contenido venoso de oxígeno de la parte superior del cuerpo. En condiciones fisiológicas, la saturación venosa central es más baja que la saturación venosa mixta en aproximadamente un 2 a un 3%. Esto se debe a la menor tasa de extracción de oxígeno por los riñones y el mayor consumo de oxígeno a nivel cerebral.
En cambio, en el estado de shock, el valor absoluto de la saturación venosa central se informó con mayor frecuencia como más alta que la saturación venosa mixta, aproximadamente de un 5 a un 8%. Esto probablemente es debido a los aumentos de la extracción de oxígeno en los tejidos hepatoespláncnicos y renales. La campaña Sobrevivir a la sepsis reconoce esta diferencia numérica entre la saturación venosa mixta y la saturación venosa central, recomendando una saturación venosa mixta de oxígeno del 65% y una saturación venosa central del 70% en la resucitación de los pacientes con shock. La saturación venosa de oxígeno puede ser calculada a través de una ecuación matemática que representa la curva de disociación de la hemoglobina, o bien puede ser medida por coximetría. Debemos tener en cuenta que al calcularla estaríamos considerando que el único factor que afecta la forma y la posición de la curva es la presión de oxígeno, pero también se ve afectada por el pH, la temperatura, la presión de dióxido de carbono y otros factores. Pero cualquier cambio en alguno de ellos produce desplazamientos en la curva y altera el valor de la saturación venosa calculada a una presión de oxígeno dada. Los analizadores de gases en sangre más modernos permiten la medición de la saturación de oxígeno. La coximetría se basa en el análisis espectrofotométrico de la muestra y permite cuantificar por separado las diferentes fracciones de la hemoglobina. Luego, conociendo la concentración de oxihemoglobina y desoxihemoglobina, es posible conocer la saturación de oxígeno como se muestra en la diapositiva. Al contrario de lo que ocurre con la saturación de oxígeno calculada, la saturación de oxígeno medida no depende del pH, la temperatura, la concentración de hemoglobina ni de ningún otro parámetro, siendo por ello el gold estándar para la determinación de la saturación venosa de oxígeno. Como vimos anteriormente, en el estado de shock, la disminución de la disponibilidad de oxígeno y el aumento en la tasa de la extracción de oxígeno se reflejan como una disminución en la saturación venosa de oxígeno, por lo que valores menores al 60 o 65% nos deben alertar de la presencia de hipoxia tisular o perfusión inadecuada. Múltiples estudios han asociado disminuciones en la saturación venosa como una mayor morbimortalidad en pacientes admitidos en las unidades de cuidados intensivos y puede ser utilizada como una herramienta predictiva de mortalidad, además de un objetivo terapéutico. Por otro lado, en condiciones sépticas, la normalización de la saturación venosa de oxígeno a valores mayores del 70% puede reflejar una extracción de oxígeno deficiente causado por trastornos microcirculatorios graves, daño mitocondrial o deterioro de la respiración celular, por lo que no descarta la hipoperfusión tisular persistente y no excluye la evolución a disfunción multiorgánica y muerte. Esto puede limitar la utilidad de la saturación venosa en la práctica clínica y llevar al médico a concluir erróneamente que el estado fisiológico del paciente ha mejorado. Si bien la saturación venosa de oxígeno y el lactato son las variables que más se han utilizado y la guía más reciente de la campaña Sobrevivir a la sepsis solo recomienda la medición de lactato, las limitaciones que presentan hacen necesaria la búsqueda de otros parámetros que evalúen la perfusión tisular para guiar la terapia de resucitación. La diferencia arteriovenosa de la presión de dióxido de carbono es la diferencia entre la presión venosa mixta o central de dióxido de carbono y la presión arterial de dióxido de carbono. Ha sido propuesto como un parámetro que puede indicar alteración de la perfusión tisular, debido a que por su alta solubilidad, el dióxido de carbono puede difundir a las venas eferentes aun cuando la difusión de oxígeno está disminuida por la presencia de capilares obstruidos y cuando la tasa de extracción de oxígeno se encuentra alterada. Para la determinación de este marcador, se utilizan muestras pareadas de sangre arterial y venosa procesadas en los equipos automatizados de gases en sangre. La presión de dióxido de carbono se mide por un método electroquímico que utiliza el electrodo de Severin-Gauss. En condiciones fisiológicas, el contenido de dióxido de carbono venoso es mayor que el arterial, producto de la generación de dióxido de carbono durante el metabolismo a nivel tisular, siendo considerado un marcador de la capacidad del sistema cardiovascular para eliminar el dióxido de carbono producido en los tejidos periféricos. El valor normal de la diferencia de presiones no debe superar los 6 milímetros de mercurio. En este estudio, los autores comparan dos grupos que tienen una saturación venosa de oxígeno mayor al 70% y evalúan la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono. El grupo que tiene delta presión de dióxido de carbono mayor a 6 milímetros de mercurio presentó un 56% de mortalidad a los 28 días, comparado con el 16% del otro grupo. Esto demuestra la utilidad de la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono para detectar la persistencia de la hipoperfusión en pacientes con shock reanimados, en los que la saturación venosa de oxígeno es mayor al 70%, lo cual se asocia con una mayor tasa de mortalidad. Además, las variaciones en el dióxido de carbono
ocurren más rápidamente que las de lactato, lo cual lo hace un marcador atractivo durante la fase temprana de la resucitación. El consenso más reciente de shock circulatorio y monitorización hemodinámica de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos recomienda la medición de esta variable como parte de la evaluación y el manejo del paciente con shock séptico. Sin embargo, la utilidad de este parámetro en algoritmos de reanimación, así como su mejor valor de corte, está por explorar al día de hoy. Retomando el caso clínico presentado al inicio, al evaluar los marcadores de perfusión, vemos que el paciente presenta una concentración de lactato mayor a 4 mmol por litro, una saturación venosa de oxígeno menor al 70% y un delta presión de dióxido de carbono mayor a 6 milímetros de mercurio, por lo que tiene un alto riesgo de mortalidad. Durante ese día, el paciente evoluciona desfavorablemente y fallece horas después. Como conclusiones, podemos decir que la sepsis es un gran problema de salud pública a nivel mundial y requiere la atención inmediata del paciente en las unidades de urgencia y de cuidados intensivos, que es necesario reconocer lo antes posible el estado de hipoperfusión en los pacientes en shock para restablecerla y disminuir la mortalidad, que el laboratorio de urgencias cumple un rol importante en la determinación de los marcadores de perfusión necesarios para guiar la reanimación del paciente, y que la determinación del lactato y su clearance es lo recomendado. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la utilidad de la saturación venosa de oxígeno y el delta presión de dióxido de carbono sirven como complemento. Acá les dejamos la bibliografía que utilizamos. Y por último, les agradecemos a todos por escucharnos y a nuestras compañeras de residencia por su ayuda en la realización de este Ateneo.